En la cena familiar, mi hermano dijo que nunca aporto nada. Sonreí. Entonces los 6.000 que pago cada mes por la hipoteca de mis padres se acaban hoy. Papá se atragantó y mamá se puso pálida. Nunca olvidaré esa noche. Era el cumpleaños de mi madre que cumplía 59 años. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco sobre el que había platos con ensaladas, pollo asado y puré de patatas. Olía a pastel de vainilla que yo misma había horneado, el favorito de mi madre con cerezas. Las velas del pastel aún no están encendidas, pero el ambiente ya es festivo. Estoy sentada junto a Nolan, mi novio. Él me sonríe y me aprieta la mano debajo de la mesa. Enfrente están mi hermano Matthew y su esposa Janice. Ella lleva un vestido rojo brillante y está cubierta de joyas. Matthew también está muy elegante, con la camisa planchada y el pelo peinado. A la cabecera de la mesa están mis padres. Mi madre lleva un vestido azul nuevo que le regalé el año pasado. Mi padre lleva una camisa a cuadros de fiesta. Bebemos champán y bromeamos. Janice cuenta una historia sobre su amiga y mi madre se ríe. Mi padre se sirve más vino. Siento una calidez interior. Eso es por lo que vale la pena todo. La familia, la cercanía, el amor. De repente Matthew se levanta. Tiene una copa en la mano y una sonrisa en el rostro. Quiero hacer un brindis, anuncia en voz alta. Por mamá, por supuesto, pero no solo por ella. Todos se callan y lo miran. Yo también sonrío esperando otro discurso sobre lo maravillosa que es mamá. Quiero hablar de lo importante que es apoyar a la familia, continúa Matthew. Siempre en Sol ha intentado estar ahí. Llevaba la compra, ayudaba con dinero, hacía reparaciones, porque la familia es lo más importante. Mamá asiente con la cabeza y se seca el rabillo del ojo con una servilleta. Papá también sonríe. Y sabes, Mateo hace una pausa y se vuelve hacia mí. Mamá y papá me han dicho algo interesante hace poco. Me han dicho que tú, Maxi, nunca aportas nada a esta familia, que simplemente vives tu vida con tu Nolan y te olvidas de nosotros, que el único que realmente se preocupa por ellos soy yo. Silencio, pesado, denso, como si alguien hubiera vertido hormigón en la habitación. Miro a mis padres esperando que lo nieguen, que digan que no es cierto, que Matthew se ha confundido, pero mi padre baja la mirada y bebe de su copa, y mi madre asiente con la cabeza, lentamente pero asiente. Es verdad, Max, dice en voz baja, tú lo sabes. Janice de repente empieza a aplaudir. Sus palmas chocan entre sí con fuerza, con brusquedad. Por fin alguien lo ha dicho, exclama y en su voz se nota la satisfacción. Matthew sonríe, complacido, victorioso. Me siento y los miro, a todos. A mi hermano que nunca me ha querido de verdad. A Janice, que siempre buscaba una excusa para humillarme. A mis padres que se han olvidado de los $6.000 al mes, de que llevo 3 años pagando su hipoteca, de los $216.000 que les he dado sin recibir ni una palabra de agradecimiento. Algo se rompe dentro de mí, algo que me ha mantenido todos estos años en el papel de hija obediente y callada. Sonrío, tranquila, fría. Estupendo, digo, y mi voz suena extrañamente tranquila. Entonces, los $6.000 que pago cada mes por vuestra hipoteca, los dejo de pagar a partir de hoy. Mi padre se atraganta con el vino, tose y busca una servilleta. Mi madre palidece tanto que veo cómo desaparece el rubor de sus mejillas. Matthew se queda paralizado con la copa en la mano, la sonrisa se desvanece de su rostro. Janice deja de aplaudir. ¿Qué estás diciendo?, pregunta mi padre con voz ronca cuando por fin se recupera. Exactamente lo que has oído, papá. A partir de hoy ya no voy a pagar más por vuestra casa. Si no aporto nada a esta familia, no tiene sentido seguir, ¿verdad? Me levanto, cojo mi bolso del respaldo de la silla. Nolan se levanta inmediatamente detrás de mí.
No pregunta nada, solo me coge de la mano. Max, espera. La voz de mi madre tiembla. ¿No lo dirás en serio? Me giro hacia ella. La miro directamente a los ojos. Lo digo muy en serio, mamá. Gracias por una velada maravillosa. Nos dirigimos hacia la puerta. A nuestras espaldas oigo un estallido de voces. Matthew grita algo, mamá llora, papá intenta calmar a alguien, pero no me doy la vuelta. Nolan abre la puerta del coche y yo me siento. Arranca el motor y nos marchamos. Solo entonces me permito llorar. Has hecho lo correcto, dice Nolan en voz baja, con una mano en el volante y la otra en mi rodilla. No respondo. Solo miro por la ventana donde pasan las luces de la calle. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cuándo me he vuelto invisible para mi familia? Hace 3 años, mis padres vinieron a pedirme ayuda. Habían encontrado una casa pequeña y acogedora, en un buen barrio, pero la hipoteca era demasiado alta. Mi padre trabajaba como capataz en la construcción y mi madre daba clases particulares de matemáticas. Sus ingresos no eran suficientes. Solo ayúdanos unos meses, Max, me suplicó mi padre, hasta que me suban el sueldo. Después nos las arreglaremos solos. Yo acababa de empezar a ganar bien. Nolan y yo habíamos abierto nuestra pequeña agencia de recursos humanos. Nos especializábamos en la selección de personal para grandes empresas. Por cada empleado que traíamos, recibíamos bonificaciones, a veces de hasta $1,000 por persona. Los meses buenos nos reportaban entre 10 y 15,000 a cada uno. Acepté ayudar, $500 el primer mes, luego 1,000. Después mi padre me pidió más, saldar una deuda urgentemente. La suma aumentó a 3,000 y luego a 6,000 al mes, prácticamente toda su hipoteca. Nunca hablé de ello en voz alta, no lo recordaba, no presumía, simplemente hacía la transferencia cada mes. Consideraba normal ayudar a mis padres. Ellos me dieron la vida, me criaron, me quisieron. ¿No es natural agradecerles? Matthew también ayudaba, les llevaba comida. Una vez a la semana venía con grandes bolsas del supermercado. Les daba 500, a veces $600 al mes, pero él siempre hablaba de ello, en voz alta delante de todos. Le he vuelto a llevar a mi madre su queso favorito. ¿Te imaginas lo que cuesta? Decía cuando nos veíamos. Le he dado dinero a mi padre para arreglar el coche, una vez más de mi bolsillo. Sus padres lo alababan, le daban las gracias, lo abrazaban y a mí, como si no existiera. Recuerdo que mi madre me pidió que le comprara una tableta nueva. La antigua se había roto y la necesitaba para trabajar, para preparar las tareas de sus alumnos. Tú ganas mucho, Max, me dijo sin más. ¿Me la compras? Se la compré por $800. Se la regalé por Navidad. Ella me dio las gracias, pero de alguna manera, de pasada, o aquella vez que mi padre cogió mi tarjeta de crédito para reparar el coche. Ni siquiera me preguntó, simplemente la cogió de mi cartera mientras yo estaba en la ducha. Era urgente, Max, explicó después. No te importa, ¿verdad? No me importaba, nunca lo he estado. Y a Matthew le gustaba bromear con sarcasmo. Es bueno tener parientes ricos, decía cuando yo iba a las comidas familiares. ¿Verdad, mamá? Mamá se reía, papá también. Yo me quedaba callada. En casa Nolan me abraza, lloro sobre su hombro por primera vez en muchos años, me permito hacerlo. Las lágrimas fluyen y no puedo detenerlas. Se han olvidado, susurro entre sollozos. Simplemente han olvidado que estoy pagando su casa. O fingen haberlo olvidado, dice Nolan en voz baja. Lo que quizás sea aún peor. Tiene razón, quizá les resultaba cómodo olvidar, cómodo pensar que el único que les ayuda es Matthew, con sus productos y sus $600. Me siento en el sofá y me abrazo las rodillas. Nolan me trae té. Cojo el teléfono y abro la aplicación del banco. Encuentro el pago automático.
$6,000 el primer día de cada mes a la cuenta de mis padres. Me tiemblan los dedos cuando pulso cancelar pago. ¿Estás segura?, pregunta Nolan. Lo miro, sus ojos marrones y preocupados, su mano extendida hacia mí. Sí, digo, estoy segura. Pulso confirmar. El pago se ha cancelado, se acabó. No más $6,000 al mes. Se acabó el apoyo invisible que nadie aprecia. Dejo el teléfono y vuelvo a llorar. Pero estas lágrimas son diferentes. Hay algo más en ellas, además del dolor, algo parecido al alivio. La primera llamada llegó a la mañana siguiente. Todavía estaba durmiendo cuando sonó el teléfono a las 8. En la pantalla apareció mamá. No descolgué. El teléfono volvió a sonar 5 minutos después, luego 10 minutos después. Entonces llegó un mensaje. Max, por favor, llama, tenemos que hablar. Dejé el teléfono boca abajo y fui a preparar café. Nolan salió de la ducha, vio mi expresión y no preguntó nada. Simplemente me abrazó por detrás mientras yo estaba de pie junto a la cafetera. ¿Te están llamando?, preguntó en voz baja. Sí. ¿Vas a contestar? No. Me besó en la sien y se fue a vestir. Fuimos juntos al trabajo como siempre. En el coche revisé el teléfono. 14 llamadas perdidas de mi madre, 6 de mi padre y 3 de Matthew. Bloqueé las notificaciones de todos ellos durante todo el día. En el trabajo intenté concentrarme. Nolan y yo estábamos trabajando en un nuevo contrato. Una gran empresa de TI necesitaba 15 especialistas. Cada selección exitosa significaba un bono de $1,000. Revisé currículos, llamé a candidatos, pero mis pensamientos se distraían constantemente. ¿De verdad creen que me ofendí por una tontería? ¿Que mañana todo volverá a ser como antes? Por la noche finalmente le respondí a mi madre, brevemente, sin emociones. Mamá, necesito tiempo, hablamos más tarde. Ella respondió inmediatamente, Max, es por Matthew, ¿verdad? No era su intención, solo quería bromear. No respondí. Mi padre me escribió por separado. Hija, no hagamos una montaña de un grano de arena. Ven el fin de semana y hablaremos tranquilamente. Respondí, no iré, lo siento. El primer mes transcurrió así. Ellos me escribían y yo respondía con frialdad y poca frecuencia. No lo entendían o no querían entenderlo. El primer día del mes siguiente mis padres debían recibir un pago del banco por la hipoteca, pero no había dinero en la cuenta porque yo no lo había transferido. Mi madre me llamó a las 9 de la mañana. Max, ¿hay algún error?, dijo, y en su voz percibí inquietud. El dinero no ha llegado. ¿Te has olvidado de transferirlo? No, mamá, no me he olvidado. Pausa. Entonces, ¿qué? ¿Lo transferirás hoy? No. Max, esto no es una broma, tenemos que pagar la hipoteca. Páguenla ustedes, dije con calma. Yo no aporto nada a la familia. ¿Por qué voy a pagar? Dios mío, Max, ¿todavía sigues con eso? La voz de mi madre se volvió más aguda. Está bien, Matthew no tenía razón. ¿Contenta? Ahora dejemos de comportarnos como niños. No me estoy comportando como un niño, mamá. Simplemente no voy a pagar más por vuestra casa. Pero se calló y luego continuó con otro tono. Max, ¿entiendes que era una broma? Matthew simplemente se pasó de la raya. No pretendía ofender. ¿Y tú, mamá?, pregunté. ¿Tú también te pasaste cuando asintiste, cuando le diste la razón? Otra pausa. Bueno, no quería crear un conflicto delante de todos. Entiéndelo. Lo entiendo. Y ahora entendedlo vosotros también. Ya no voy a pagar más. Colgué el teléfono, me temblaban las manos. El corazón me latía como si acabara de correr una maratón, pero sentía algo más, algo nuevo, fuerza tal vez. Nolan me miró desde el otro lado de la mesa de nuestra oficina. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondí con sinceridad, pero no voy a dar marcha atrás. Él sonrió. Lo sé,
Mis padres debían de pensar que estaba fingiendo, que en una semana o dos volvería a ellos con una disculpa y todo volvería a ser como antes. Pero pasó una semana, luego otra y otra más. Trabajaba, quedaba con Nolan, vivía mi vida normal, pero por dentro me sentía vacía. Echaba de menos a mi familia, las comidas en familia, las tartas de mi madre, las bromas de mi padre, incluso a Matthew, aunque fuera difícil, era mi hermano. Pero volver, no, ya no podía seguir siendo invisible. El segundo mes comenzó con pánico. Mi padre me llamó por teléfono la mañana del día 1. Su voz temblaba. Max, el banco ha enviado un aviso de deuda. Tienes que transferir el dinero hoy. De lo contrario, empezarán a cobrarte intereses de demora. Papá, ya te lo he dicho. No voy a pagar. Pero, por Dios, Max, esto es serio. Podemos perder la casa. Pues paguen ustedes, dije, y mi corazón se encogió al pronunciar esas palabras. Ustedes tienen ingresos. Matthew también. Reúnanse y paguen. No lo entiendes, casi gritó. No tenemos tanto dinero. 6,000 al mes es imposible para nosotros. Y para mí fue posible durante 3 años seguidos, respondí en voz baja. Y ninguno de ustedes me dio las gracias. Colgué el teléfono y me eché a llorar. Rara vez lloro en el trabajo, pero ese día no pude contenerme. Nolan cerró la puerta de la oficina, me abrazó y se quedó ahí hasta que me calmé. Quizás deberías hablar con ellos, sugirió en voz baja. ¿Reunirnos y discutir todo con calma? No quieren hablar, respondí secándome las lágrimas. Quieren que vuelva y siga pagando, como si nada hubiera pasado. Él suspiró. Entonces, aguanta, Max. ¿Estoy contigo? Al día siguiente, Matthew volvió a llamar. Me equivoqué al coger el teléfono, no miré la pantalla. ¿Te has vuelto loca?, gritó inmediatamente sin saludar. ¿Quieres que mamá y papá pierdan la casa? Hola, Matthew, dije fríamente. No me digas sola, ¿cómo te atreves? Es por lo que dije en la cena. Por Dios, Max, ¿te has ofendido? Hay que ser madura. Soy madura, respondí. Lo suficiente como para darme cuenta de que me están utilizando. ¿Utilizando? Se rió con amargura y desagrado. Pagaste su casa porque quisiste. Nadie te obligó. Sí, quise porque pensé que lo apreciarían, que era importante para ustedes, pero resulta que ni siquiera lo recuerdan. ¿Y ahora qué?, gritó de nuevo. ¿Estás destruyendo la familia por tu resentimiento? No estoy destruyendo la familia, Matthew. Simplemente dejé de ser un cajero automático gratuito. Él soltó un taco y colgó. Me quedé sentada mirando por la ventana. Llovía en la calle. Las gotas resbalaban por el cristal difuminando la luz de las farolas. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué me siento culpable aunque sé que no lo soy? Por la noche recibí un mensaje de mi padre. Max piensa en mamá. Lo está pasando mal. Llora todos los días. ¿No querrás que perdamos la casa por tu orgullo? Orgullo. Lo llamó orgullo. Le respondí. Papá, he pagado vuestra casa durante 3 años. $216,000. Y tú dices que no aporto nada a la familia. No es orgullo, es justicia. No respondió. La tercera semana del segundo mes, mis padres intentaron reunirse conmigo. Mi madre vino a nuestra casa, llamó a la puerta. Yo estaba en casa, pero no abrí. Se quedó debajo de la puerta casi 1 hora llamando por teléfono, suplicando que le abriera. Max, por favor, abre. Tenemos que hablar. Estaba sentada en el suelo de mi habitación, con las manos cubriéndome la cara, escuchando su voz. Nolan estaba sentado a mi lado, sosteniendo mi mano. No tienes por qué abrir, me susurró. Solo cuando tú quieras. No quería, no en ese momento. Mamá finalmente se fue. Recibí un mensaje suyo. Te has vuelto cruel, Max. El dinero te ha corrompido. No respondí. Llegó el tercer mes. El banco envió una advertencia oficial. Si la deuda no se pagaba en un plazo de 30 días,
iniciarían el procedimiento de embargo de la propiedad. Mi padre me escribió: ¿quieres que perdamos la casa? ¿Es eso lo que quieres? Le respondí: quiero que me respeten, que me valoren, que no digan que no aporto nada cuando os he dado 216,000. No era eso lo que queríamos decir, escribió. ¿Y qué queríamos decir?, pregunté. No respondió. Matthew volvió a llamar. Esta vez no contesté. Dejó un mensaje de voz. ¿Estás muerta para esta familia, Max? ¿Me oyes? Muerta. Cuando mis padres hagan el testamento, tu nombre no aparecerá en él. Todo será para mí, porque yo soy el que realmente ayuda. Escuché el mensaje 3 veces. Luego lo borré. Nolan me abrazó en el sofá esa noche. «Quizás ya es suficiente», me preguntó en voz baja. «Quizás deberíamos reunirnos con ellos y hablar. Veo que lo estás pasando mal». «Lo estoy pasando mal», admití, «pero no puedo volver. ¿Lo entiendes? No puedo volver a ser la que calla y paga, la que es invisible». Me besó en la frente. «Entonces estoy contigo hasta el final». La 4ª semana del 3er mes, mi madre apareció en mi oficina. Salía del edificio a las 6 de la tarde cuando la vi. Estaba de pie junto a la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro triste y cansado. Max me llamó, me detuve. Nolan estaba a mi lado y me apretó la mano. «Mamá, tenemos que hablar». «¿Aquí?». Miré a mi alrededor. La gente salía de la oficina y nos miraba. «¿Y dónde si no? No abres la puerta, no contestas el teléfono», suspiré. «Está bien, hablemos». Nos apartamos a un lado, a un pequeño parque junto al edificio. Nolan se quedó a cierta distancia, dándonos espacio, pero sin marcharse. «¿Qué quieres, mamá?». «Quiero que entres en razón», dijo ella, y en su voz se percibía ira. «Estás destruyendo a la familia por algo tan insignificante». ¿Insignificante? No podía creer lo que oía. $216,000 es insignificante. Pagaste porque quisiste, levantó la voz. Nadie te lo pidió. Papá te lo pidió, dije en voz baja. Hace 3 años, dijo temporalmente, y luego os acostumbrasteis. Nosotros. Se calló y luego volvió a hablar. Te dimos las gracias. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Cuándo me lo agradecisteis? ¿Cuándo lo mencionasteis siquiera? Ella se quedó en silencio. Te has vuelto cruel, Max, dijo finalmente. El dinero te ha corrompido. Solo piensas en ti misma. Pienso en mí misma por primera vez en 3 años, mamá, respondí y mi voz se quebró. Por primera vez me he puesto en primer lugar. ¿Y tú llamas a eso crueldad? Lo llamo egoísmo, me miró con frialdad. Nunca había sido así. No sé qué te ha pasado. Quería gritar, quería decirle todo lo que se me había acumulado, pero en cambio solo dije en voz baja, me ha pasado que he comprendido mi valor y es mayor de lo que pensabas. Mamá se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Me quedé allí mirándola hasta que desapareció tras la esquina. Nolan se acercó y me abrazó. Vamos a casa, susurró. Asentí con la cabeza. Esa noche lloré mucho y por la mañana me desperté con una nueva decisión. Si querían guerra, la tendrían. Al 4.º mes sin mi dinero, mis padres recibieron una carta oficial del banco. Me enteré por un mensaje de mi padre que llegó a las 7 de la mañana. El banco nos da 30 días para saldar la deuda. Después se quedarán con la casa. ¿Es esto lo que querías? Estaba tumbada en la cama mirando el mensaje y sentía un nudo en el pecho. ¿Era esto lo que quería? No, quería que me vieran, que me escucharan, que me respetaran, pero respondí brevemente. Quería que valoraran lo que hacía, no lo conseguí. Ese día en el trabajo no podía concentrarme. Revisaba los currículos, pero las letras se me nublaban ante los ojos. Nolan se dio cuenta y se acercó a mi mesa. ¿Quieres hablar?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Si empiezo a hablar, lloraré. Y en el trabajo no se puede. Por la noche, cuando volvimos a casa, por fin me permití llorar.
Nolan me abrazó en el sofá, me acarició el pelo y no dijo nada. Simplemente estuvo a mi lado. Me siento fatal, le susurré entre lágrimas, como si fuera culpa mía que perdieran su casa. No es culpa tuya, dijo con firmeza. Tuvieron 3 meses para encontrar una solución. Podían vender el coche, pedir un préstamo, pedirle a Matthew que les ayudara más, pero decidieron que era más fácil presionarte a ti. Tenía razón, pero eso no me hacía sentir mejor. Al día siguiente mi padre me volvió a llamar. Cogí el teléfono porque ya no podía seguir ignorándolo. Max, su voz sonaba diferente, más fría. Si no entras en razón, no esperes recibir nada en herencia. Tu madre y yo ya lo hemos hablado. Todo le tocará a Matthew. Me quedé en silencio apretando el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. ¿Me oyes? Continuó. La casa, los coches, todos los ahorros. Todo será suyo, porque él es quien realmente se preocupa por nosotros. Está bien, papá, respondí en voz baja. Como tú digas. ¿Está bien? Se sorprendió. ¿No te importa? No es que no me importe, dije, y mi voz temblaba. Me duele, pero si el dinero es más importante para ti que yo, que así sea. Colgué el teléfono y me quedé sentada, mirando al vacío. La herencia. Me amenazan con la herencia, como si lo hubiera hecho todo por el dinero del futuro. Matthew me escribió esa misma noche. No me llamó, sino que me envió un largo mensaje en el que cada palabra era como un puñetazo. Estás muerta para esta familia, Max. ¿Lo entiendes? Muerta. Mamá llora todos los días. Papá no duerme por las noches. Y tú te sientas en tu acogedora casita con Nolan y te importa un comino lo que nos pase. Siempre has sido egoísta. Siempre has pensado solo en ti misma. Ahora has mostrado tu verdadera cara. ¿Y sabes qué? Me alegro. Me alegro de que por fin hayamos visto quién eres en realidad. No te atrevas a volver a aparecer por casa de tus padres. No te atrevas a llamar por teléfono. Aquí no te esperan. Leí ese mensaje 3 veces. Cada vez las palabras me mataban una y otra vez. Egoísta. Soy egoísta. La mujer que pagó $6,000 al mes durante 3 años. La que nunca pidió nada a cambio. La que amaba tanto a su familia que estaba dispuesta a darles todo. Soy egoísta. Nolan me encontró en el suelo del cuarto de baño. Estaba sentada con la espalda apoyada en las frías baldosas, con el teléfono a mi lado. Se agachó y me cogió las manos. ¿Qué ha pasado? Le enseñé el mensaje. Lo leyó y vi cómo apretaba los dientes. Es manipulación, Max, dijo en voz baja. Intentan quebrarte, hacerte sentir culpable. ¿Y si tienen razón? Susurré. ¿Y si realmente soy egoísta? No, me abrazó con fuerza. No, amor mío, eres la persona más bondadosa que conozco y por eso se comportan así contigo, porque saben que pueden. Lloré sobre su hombro hasta que se me acabaron las lágrimas. Esa semana fue la más difícil, apenas dormí. Me quedaba tumbada por las noches, mirando al techo y dándole vueltas a todo una y otra vez en mi cabeza. Quizás me equivoqué, quizás debería haberme callado como siempre, seguir pagando sin exigir respeto, pero entonces, ¿qué? Entonces seguiría siendo invisible, la hija conveniente que paga las facturas y no crea problemas. Nolan vio que me estaba derrumbando. Una noche se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me tomó las manos. Max, quizás ya es suficiente, me preguntó en voz baja. Quizás deberías reunirte con ellos y hablar tranquilamente. Veo lo difícil que es para ti. Veo que no duermes, que no comes. Esto te está matando. No puedo, susurré. No puedo volver. Entonces, ¿qué quieres hacer? Me miró a los ojos. Porque esto no puede seguir así. Algo tiene que cambiar. No sabía qué responder. Ni siquiera entonces. Viernes de la quinta semana. Salía del supermercado con bolsas de la compra cuando vi un coche familiar en el aparcamiento.
el viejo Toyota de mi padre. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba hacia mi coche. Intenté no mirar hacia allí, pero oí una voz. Max, mamá. Estaba de pie junto a mi coche, con los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía cansada. Tenía ojeras y el pelo menos peinado de lo habitual. Mamá, me detuve a unos pasos de ella. Tenemos que hablar. Aquí, en el aparcamiento, ¿dónde si no? No abres la puerta, no contestas al teléfono. Dejé las bolsas en el maletero y me volví hacia ella. Vale, habla. Suspiró y se pasó la mano por la cara. El banco nos da 2 semanas. Después se quedarán con la casa. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. ¿Y qué? Su voz se elevó. ¿No te importa? Me importa, mamá, pero no es mi responsabilidad. ¿No es tuya?, casi gritó. Llevas 3 años pagando. Nos hemos acostumbrado a ello. Hemos planeado nuestra vida contando contigo. Y eso es culpa vuestra, dije en voz baja. No mía. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Luego volvió a hablar, pero con otro tono, más frío. Has cambiado, Max. Ya no eres la misma. ¿Cómo soy? Cruel, calculadora. Solo piensas en el dinero. Me eché a reír, amargamente, sin alegría. ¿Pienso en el dinero? ¿De verdad, mamá? ¿Yo la que os dio $216,000? Los diste porque quisiste, volvió a levantar la voz. Porque nos querías. Sí, asentí. Os quería. Yo sigo queriendo. Pero eso no significa que tenga que permitir que me utilicen. ¿Utilizarte? Dio un paso atrás. Dios mío, Max, somos tu familia. Y por eso me duele tanto, dije, y mi voz se quebró. Por eso, mamá, porque ustedes son mi familia. Y dijisteis que yo no aportaba nada. Os olvidasteis de todo mi dinero, de toda mi ayuda, como si yo no existiera. Ella se quedó en silencio, se limitó a mirarme. Siempre has sido así, Max, dijo finalmente en voz baja. Siempre demasiado sensible, demasiado vulnerable. Estábamos bromeando, Matthew estaba bromeando. ¿Y tú?, pregunté. ¿También estabas bromeando cuando asintiste, cuando le diste la razón? Ella se dio la vuelta. No quería crear conflicto y yo no quería ser invisible, respondí. Pero parece que nuestros deseos no coinciden. Abrí la puerta del coche y me senté al volante. Mamá se acercó y puso la mano en el borde de la puerta. Si no nos ayudas, dijo mirándome directamente a los ojos, no quiero volver a verte. ¿Entiendes? Ya no eres mi hija. El mundo se detuvo. Sentía los latidos de mi corazón en los oídos y notaba cómo se me entumecían las manos. ¿Qué? Susurré. ¿Ya me has oído? Si dejas que perdamos la casa, dejarás de ser mi hija. Para mí estarás muerta. Retiró la mano y dio un paso atrás. Cerré la puerta y arranqué el coche. Conduje a casa sin ver la carretera a través de las lágrimas. En casa Nolan me recibió en la puerta. Al ver mi cara me abrazó inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Le conté todo. Lo del aparcamiento, las palabras de mi madre, que ya no era su hija. No respondió de inmediato. Simplemente me abrazó mientras yo lloraba. Luego dijo en voz baja, quizás ya es suficiente, Max. ¿Suficiente? Me aparté y lo miré. Te están destrozando, lo veo. Cada día estás más infeliz. Quizás simplemente deberías... ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Volver? ¿Seguir pagando? ¿Fingir que no ha pasado nada? No, negó con la cabeza. No volver, sino terminar esto de otra manera. ¿Cómo? Se quedó callado y luego dijo, no lo sé, pero hay que hacer algo, porque así no se puede seguir. Esa noche no dormí nada, me quedé tumbada mirando a la oscuridad y pensando en mi madre, en mi padre, en Matthew, en todos esos años en los que fui complaciente, callada y obediente, sobre los $6,000 al mes que transfería sin decir ni una palabra de agradecimiento, sobre que mi madre dijera que ya no era su hija, y hacia el amanecer tomé una decisión,
Si para ellos estaba muerta, que así fuera, pero no me iría con las manos vacías. A la mañana siguiente me desperté a las 8. Nolan todavía dormía. Cogí el teléfono, busqué en internet un bufete de abogados especializado en disputas patrimoniales. Pedí cita para ese mismo día. A las 2 de la tarde estaba sentada en el despacho del abogado. Se llamaba señor Garrison, tenía unos 50 años, el pelo canoso y unos ojos atentos detrás de las gafas. Cuénteme su situación, me pidió abriendo su libreta. Se la conté. Le hablé de la hipoteca, de los 3 años de pagos, de lo que mis padres me habían dicho durante la cena, sobre que ahora podían perder la casa y me culpaban a mí. Él escuchó atentamente y tomó notas. Cuando terminé me preguntó, ¿tiene pruebas de los pagos? Sí, todos los extractos bancarios, todos los recibos. ¿Correspondencia con sus padres sobre este tema? También la tengo. Les escribía cuando transfería el dinero, algo así como transferencia para la hipoteca, pago de la casa. Él asintió. Eso está bien, muy bien incluso. ¿Y sus padres reconocen que usted pagaba? Ahora lo reconocen, exigen que continúe, pero durante la cena dijeron que no aportaba nada a la familia, como si lo hubieran olvidado todo. El señor Garrison se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Señorita Maxi, ¿puedo ayudarla? Pero primero le diré con sinceridad que será difícil, emocionalmente difícil. Litigar con la familia siempre es doloroso. Lo sé, susurré. ¿Estás seguro de que quiere hacerlo? Pensé en las palabras de mi madre. Ya no eres mi hija. Sí, dije con firmeza. Estoy segura. Bien, entonces esto es lo que podemos hacer. Has pagado una parte importante de la hipoteca, $216,000 en 3 años. No es un regalo, es una contribución a la propiedad. Tienes derecho a que te devuelvan ese dinero o a una parte de la casa. ¿Una parte? Sí, proporcional a la cantidad que has invertido, pero hay otra opción. Se inclinó hacia adelante. Si podemos demostrar que sus padres no pueden pagar la hipoteca por sí mismos y que la casa se perderá sin su participación, podemos solicitar la transferencia de la propiedad a su nombre como compensación por los fondos invertidos. No podía creer lo que oía. ¿Transferencia de la propiedad? ¿Se refiere a toda la casa? Sí, pero para ello hay que demostrar que los padres no cumplieron con sus obligaciones, que usted pagó la deuda en su lugar y que tiene pruebas documentales. Por lo que nos ha contado, tenemos posibilidades. Me quedé sentada en silencio, tratando de asimilarlo. Toda la casa, esa casa por la que pagué durante 3 años, esa casa en la que mi madre me dijo que ya no era su hija. ¿Cuánto tiempo llevará el proceso? Pregunté en voz baja. ¿De 3 a 6 meses? Quizás más, si los padres se oponen activamente. Lo harán, dije con seguridad. Mi hermano contratará a un abogado, lucharán. Entonces prepárese para una dura batalla, me miró con seriedad, pero creo que podemos ganar si está preparada. Pensé en Nolan, en lo que diría, en mis padres, en Matthew, en todo el dolor que nos esperaba. Y luego pensé en mí misma, en la chica que había sido invisible durante 3 años, que había dado $216,000 y ni siquiera había recibido un gracias. Estoy preparada, dije. El señor Garrison sonrió. Entonces, empecemos. Firmé el contrato y pagué el anticipo. Cuando salí de la oficina me temblaban las manos. ¿Qué había hecho? ¿Qué acababa de hacer? Pero no había vuelta atrás, solo hacia adelante. Por la noche se lo conté a Nolan. Él escuchó en silencio y luego me abrazó. ¿Estás segura? No, respondí con sinceridad, pero no puedo hacer otra cosa. Él me besó en la sien. Entonces estoy contigo hasta el final. Esa noche les escribí a mis padres, brevemente, sin emociones.
He presentado una demanda para recuperar el dinero que invertí en vuestra casa. Mi abogado se pondrá en contacto con vosotros. La respuesta de Matthew llegó 5 minutos después. ¿Estás loca? La de mi madre 10 minutos después. ¿Cómo has podido? De mi padre no recibí nada. Apagué el teléfono y me fui a dormir. La guerra acababa de empezar. La primera vista judicial estaba fijada para el miércoles 23. No dormí la noche anterior, di vueltas en la cama imaginando lo que diría, cómo miraría a mis padres a los ojos. El señor Garrison me llamó por teléfono la noche anterior. Recuerde, señorita Maxi, me dijo con calma, usted no ha hecho nada malo. Está defendiendo sus derechos. No deje que la hagan sentir culpable. Fácil de decir, difícil de hacer. Por la mañana me puse un sobrio traje azul oscuro y me recogí el pelo en un moño. Me miré en el espejo y no me reconocí. ¿Quién es esta mujer, la que se está demandando a sus propios padres? Nolan vino conmigo, se tomó el día libre en el trabajo y me dijo que no tenía por qué pasar por eso sola. El edificio del tribunal parecía enorme y frío. Subimos las escaleras y pasamos por el detector de metales. Los pasillos olían a madera vieja y a algo oficial. El señor Garrison esperaba junto a la sala número 7. Sonrió cuando me vio. ¿Estás lista? No, respondí con sinceridad. Pero no hay otra opción. Él asintió. Tus padres ya están aquí, con el abogado. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Entramos en la sala. Era una habitación pequeña con bancos de madera y la mesa del juez al frente, y allí, en los bancos de la izquierda, estaban ellos. Mamá, papá, Matthew. Mamá parecía más mayor de lo que yo recordaba. Tenía el pelo gris sin teñir y el rostro demacrado. Papá miraba al frente con los labios apretados. Matthew jugueteaba con el teléfono sin mirarme. Junto a ellos estaba su abogado, un hombre joven de unos 35 años, con un traje caro y una sonrisa de confianza. Me senté en mi banco. Nolan se sentó a mi lado y me tomó de la mano. El señor Garrison colocó los papeles sobre la mesa. El juez entró a las 10 en punto. Era una mujer de unos 60 años, severa, con el pelo gris recogido en un moño. Caso número 4832, anunció. Maxi Delroy contra Andrew y Emmy Delroy. Demanda por la devolución de los fondos invertidos en una hipoteca inmobiliaria. Mi corazón latía con fuerza. El señor Garrison se levantó y comenzó a exponer mi postura. Hablaba con calma, con claridad, citando cifras. $216,000 en 3 años, 6,000 al mes, extractos bancarios, correspondencia, pruebas. Mi clienta pagó la hipoteca de sus padres, contando con su gratitud y reconocimiento. En cambio, recibió acusaciones de indiferencia hacia la familia. Ahora los padres no pueden pagar la hipoteca por sí mismos y pueden perder la propiedad. Consideramos que la señorita Delroy tiene derecho a una compensación, ya sea en forma de devolución de fondos o de transferencia de la propiedad a su nombre. La jueza escuchó y tomó notas. Luego asintió al abogado de los padres. Él se levantó y sonrió. Su señoría, este caso es un ejemplo de drama familiar que no tiene cabida en un tribunal. La señorita Delroy ayudó a sus padres voluntariamente, por amor. Eran regalos, no préstamos. Nadie le pidió que llevara un registro, nadie firmó contratos. Ella daba dinero porque quería y ahora, ofendida por una disputa familiar, ha decidido recuperarlo a través de los tribunales. Esto es inadmisible. Apreté la mano de Nolan con tanta fuerza que él gimió en silencio. El señor Garrison se levantó de nuevo. Su señoría, tenemos correspondencia en la que la señorita Delroy indica claramente el destino de los pagos. Ella escribió, transferido para la hipoteca, pago de la casa, pago de este mes. No son regalos, es ayuda financiera con un destino claro. La jueza me miró. Señorita Delroy, ¿puede confirmar que sus padres le pidieron ayuda? Me levanté.
Me temblaban las piernas. Sí, su señoría, hace 3 años mi padre me pidió que le ayudara con la hipoteca, temporalmente. Dijo que sería por unos meses, pero los meses se convirtieron en años. ¿Discutieron las condiciones de devolución? No, su señoría, yo no pensé que fuera necesario. Son mis padres. La jueza asintió, luego miró a mis padres. Señor y señora del Roy, ¿reconocen que su hija pagó la hipoteca? Mi padre se levantó, parecía viejo, cansado. Sí, su señoría, ella nos ayudaba, pero no pensábamos que ella lo considerara una deuda. Pensábamos que era la ayuda de una hija a sus padres. Ayuda, repitió la jueza. $216,000 en 3 años es ayuda. El padre guardó silencio. La jueza fijó la siguiente vista para dentro de 2 semanas. Dijo que estudiaría todos los documentos, todas las pruebas. Salimos de la sala. Intenté no mirar a mis padres, pero mi madre me llamó. Max, me detuve, me giré lentamente. Estaba de pie en el pasillo, con los ojos enrojecidos y el rostro bañado en lágrimas. ¿Cómo puedes?, susurró. ¿Cómo puedes hacernos esto?, quería responder. Quería decirle que eran ellos los que me habían hecho esto, pero en lugar de eso solo dije en voz baja, hago lo que hay que hacer, mamá. Y me fui. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno. No podía pensar en nada más. El señor Garrison preparaba los documentos y reunía pruebas adicionales. Le entregué todos los extractos bancarios y toda la correspondencia de los últimos 3 años. El abogado de mis padres tampoco se quedó de brazos cruzados. Nos envió una copia de su informe en el que afirmaba que yo estaba manipulando la situación y utilizando la disputa familiar para mi propio beneficio. Nolan lo leyó en voz alta y vi cómo la ira se apoderaba de sus ojos. Es mentira, dijo, una completa mentira. Pero ellos piensan así, susurré. Mis padres piensan así. Matthew me escribió esa semana un mensaje largo y malicioso. Has destruido a esta familia, mamá llora todos los días, papá no duerme y tú estás contenta, ¿verdad? Contenta de haberles destrozado la vida, tendrás tu casa, pero nos perderás. Para siempre, espero que te merezca la pena. No le respondí, simplemente bloqueé su número. La segunda sesión fue más difícil. La jueza llamó a los testigos. El señor Garrison llamó a mi gerente bancario, quien confirmó los pagos regulares a la cuenta de mis padres. Luego me llamó a mí. Me paré frente a la jueza y respondí a sus preguntas sobre cómo comenzó esta historia, sobre cómo mis padres prometieron ayuda temporal, sobre cómo la suma fue aumentando. El abogado de mis padres me hizo preguntas capciosas. Señorita Del Roy, ¿alguien la obligó a pagar? No. ¿Firmó algún contrato? No. Entonces, ¿por qué cree que tiene derecho a una compensación? Usted dio el dinero voluntariamente, lo miré. Di el dinero porque quería a mis padres, porque pensaba que era necesario, pero cuando me dijeron que no aportaba nada a la familia, cuando se olvidaron de todos mis pagos, me di cuenta de que simplemente me habían utilizado. ¿Utilizaron?, levantó una ceja. ¿No le parece que está exagerando? No, respondí con firmeza. No me lo parece. Luego llamaron a mi madre. Se sentó en el estrado y sostenía un pañuelo con manos temblorosas. Señora Del Roy, comenzó el abogado de los padres. Cuéntenos, por favor, cómo era su relación con su hija. Siempre fue buena, dijo mi madre en voz baja. Max era una buena chica, siempre ayudaba. ¿Y usted apreciaba su ayuda? Por supuesto, exclamó mi madre alzando la voz. La queremos. Le dábamos las gracias. ¿Mencionó públicamente que ella pagaba la hipoteca? Mi madre se quedó en silencio. Bueno, no queríamos que se sintiera presionada. El señor Garrison se levantó. Señora Del Roy, en la cena familiar usted estuvo de acuerdo con la afirmación de su hijo de que Maxi no aportaba nada a la familia. ¿Por qué? Mamá palideció.
No lo pensé. Era una broma. ¿Una broma? Repitió el señor Garrison. Su hija pagaba $6,000 al mes y usted bromeaba diciendo que no aportaba nada. Mamá se echó a llorar. No queríamos ofenderla, es solo que nos habíamos acostumbrado a que siempre estuviera ahí, siempre ayudando. No pensábamos que fuera tan importante para ella. Me senté y escuché todo eso y algo dentro de mí se rompía una y otra vez. Acostumbrados. Estaban acostumbrados. Después de la sesión, la jueza anunció un receso de una semana. Dijo que necesitaba tiempo para estudiar todos los materiales. Salí de la sala y mi padre se me acercó en el pasillo. Max, espera. Me detuve. Nolan a mi lado se tensó, listo para defenderme. ¿Qué pasa, papá? Parecía viejo, muy viejo, los hombros caídos, el rostro gris. Por favor, deja esto, dijo en voz baja. Por favor, nosotros nos equivocamos, lo reconozco, pero no hace falta llevarlo a los tribunales. Somos una familia. Lo miré y vi al hombre que me había criado, amado y cuidado, y al mismo tiempo vi al hombre que me había utilizado, olvidado y despreciado. Papá, dije en voz baja, si hubieras reconocido tu error entonces, en la cena, si te hubieras disculpado, si simplemente hubieras dado las gracias, nada de esto habría pasado. Pero elegiste otra cosa. Elegiste las amenazas, los insultos, el rechazo. Dijiste que yo no era tu hija. ¿Te acuerdas? Él bajó la mirada. Mamá estaba enfadada, no pensaba. Y yo sí pensaba, respondí. Pensaba cada vez que transfería dinero, cada vez que me negaba algo para ayudarte. ¿Y qué obtuve? El olvido. Me fui sin mirar atrás. La tercera sesión fue la definitiva. La jueza estudió todos los materiales y escuchó todos los argumentos. El ambiente en la sala era tenso, el silencio era tal que se podía oír la respiración. He tomado una decisión, dijo la jueza, mirándonos por encima de las gafas. El caso es complicado porque afecta a la familia, pero la ley es la ley. La señorita Delroy pagó $216,000 por la hipoteca de sus padres. Esto está documentado. La correspondencia indica claramente el destino de los pagos, el pago de la hipoteca, no regalos. El señor y la señora Delroy reconocieron que pidieron ayuda y la recibieron. Hizo una pausa. En estas circunstancias, teniendo en cuenta que los padres no pueden devolver el dinero y no pueden pagar la hipoteca por sí mismos, decido transferir la propiedad de la casa a la señorita Maxi Delroy como compensación por los fondos invertidos. El mundo se detuvo. El señor y la señora Delroy tienen 30 días para desalojar la vivienda. La decisión es definitiva e inapelable. La jueza se levantó y se marchó. La sesión había terminado. Yo me quedé sentada, incapaz de moverme. El señor Garrison sonreía y me apretaba la mano. Hemos ganado, señorita Maxi. Usted ha ganado, pero yo no sentía la victoria, solo vacío. Me giré y vi a mi madre. Estaba sentada con las manos cubriéndole el rostro, los hombros temblando por el llanto. Mi padre la abrazaba, pálido como una pared. Matthew me miraba con tal odio que me dio miedo. Había ganado, había conseguido la casa, pero había perdido a mi familia. Un mes después, estaba de pie junto a esa casa, mi casa ahora. El señor Garrison me había entregado las llaves por la mañana. Enhorabuena, señorita Maxi, me dijo. La justicia ha triunfado. La justicia. ¿Era realmente justicia? Nolan estaba a mi lado sosteniendo mi mano. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. No lo sé, respondí con sinceridad. La casa parecía extraña, vacío. Mis padres se habían llevado todas sus cosas una semana antes. No los había visto, no quería verlos. Entramos. Habitaciones vacías, paredes vacías, el eco de nuestros pasos. Me quedé en la sala de estar donde antes nos sentábamos a la mesa en las fiestas, donde era cálido y acogedor, donde mamá horneaba pasteles, donde papá contaba chistes,
donde Matthew dijo que yo no aportaba nada a la familia. Nolan me abrazó por detrás. ¿Qué sientes? Lo pensé durante mucho tiempo. Vacío, dije finalmente. He ganado, pero no siento alegría. Me besó en la sien. Es normal, necesitas tiempo. Nos quedamos un rato más y luego nos fuimos. Cerré la puerta con llave y guardé las llaves en el bolso. La casa era mía, pero el precio de esta victoria era demasiado alto. Por la noche estaba sentada en el sofá de nuestro apartamento con Nolan. Miré por la ventana donde brillaban las luces de la ciudad. Sonó el teléfono, un número desconocido, descolgué. ¿Hola? Max, la voz de papá. Silenciosa, cansada, me quedé callada. Nos hemos mudado, hemos encontrado un apartamento de una habitación. Los tres. Matthew vive con nosotros temporalmente. Lo sé, dije. Pausa. ¿Estás contenta? No, papá, no estoy contenta, nunca quise esto. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Suspiré. Porque no me dejasteis otra opción, porque os olvidasteis de mí. Y cuando os lo recordé, me rechazasteis. Se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja, quizás nos equivocamos, quizás, pero ya no importaba. Adiós, papá, dije y colgué el teléfono. Nolan me abrazó. Lloré sobre su hombro no de alegría ni de alivio, por la pérdida. Gané el juicio, conseguí la casa. Demostré que tenía razón, pero perdí a las personas que más quería en el mundo y no sabía si había valido la pena. El año pasó inadvertido y al mismo tiempo infinitamente lento. 365 días, cada uno de los cuales me despertaba en la casa que ahora era mía y sentía una extraña mezcla de alivio y vacío. Nolan y yo la renovamos. Pintamos las paredes de gris claro, reemplazamos los muebles viejos por otros nuevos y modernos. Monté un estudio en la habitación donde antes dormía Matthew. Nolan se mudó conmigo 3 meses después del juicio y 4 meses después me pidió matrimonio. Fue una declaración tranquila y sencilla, sin restaurantes, sin escenas públicas, solo nosotros dos en la cocina, él preparando la cena y yo sentada a la mesa con el portátil. De repente se arrodilló y sacó una cajita. Max dijo simplemente, eres la persona más fuerte que conozco y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Me eché a llorar. Le dije que sí. Nos abrazamos en aquella cocina y sentí algo parecido a la felicidad, pero la casa seguía pareciendo vacía, incluso con Nolan, incluso con los muebles nuevos, incluso con el anillo en mi dedo, era como si faltara algo, alguien. El trabajo iba bien. Nolan y yo ampliamos la agencia y contratamos a 2 asistentes. El dinero fluía, los proyectos eran interesantes. Tenía todo lo que había soñado, una carrera exitosa, un marido que me quería, mi propia casa, pero por las noches me quedaba despierta pensando en mis padres. ¿Dónde estaban? ¿Cómo vivían? ¿Pensaban en mí? Yo sabía dónde estaban. Encontré la dirección a través de un conocido, un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, en un edificio antiguo, 3 personas en una sola habitación. Mis padres dormían en un sofá cama y Matthew en un colchón en el suelo. Matthew perdió su trabajo 6 meses después del juicio. Me enteré por casualidad cuando me encontré con su exmujer Janice en una cafetería. Me contó que Matthew se había vuelto nervioso e irritable, que había gritado a su jefe y lo habían despedido. Se divorciaron un mes después. «¿Te culpa a ti?», dijo Janice removiendo el café. «De todo, del trabajo, del divorcio, de que sus padres vivan en la miseria». «Lo sé», respondí en voz baja. «¿Y tú?». Me miró a los ojos. «¿Te sientes culpable?». Me quedé pensativa. A veces. Pero luego recuerdo aquella cena, aquellas palabras, y comprendo que hice lo correcto. Janice asintió. «Por si te interesa saberlo, siempre pensé que te trataban injustamente. Matthew siempre alardeaba de lo mucho que hacía por sus padres, pero nadie hablaba de ti.
pero yo vi los extractos bancarios cuando aún estábamos juntos. Vi tus transferencias, 6,000 al mes. No es ninguna broma. Ella se fue y yo me quedé sentada mucho tiempo mirando por la ventana. En otoño, cuando las hojas ya se habían vuelto amarillas y caían sobre las aceras, me encontré con mi madre, por casualidad, en el supermercado. Estaba junto a los estantes de los cereales, eligiendo arroz, cuando oí una voz familiar. Max, me di la vuelta. Mi madre estaba a unos pasos, con una cesta en las manos. Había envejecido mucho. Tenía el pelo casi completamente canoso, el rostro arrugado y vestía ropa sencilla y barata. Parecía cansada, agotada. Nos miramos en silencio. La gente pasaba, cogía productos de las estanterías, pero para mí el tiempo se había detenido. Hola, mamá, dije por fin. Hola, respondió en voz baja, una pausa larga, pesada. ¿Cómo estás? Pregunté porque no sabía qué más decir. Vivimos, dijo encogiéndose de hombros. De alguna manera, asentí. Volvimos a quedarnos en silencio. Max, mi madre dio un paso hacia mí. Yo, yo me equivoqué. No esperaba esas palabras. Me quedé allí de pie con el paquete de arroz en la mano, mirándola. ¿Qué? Me equivoqué, repitió, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Nos equivocamos. Papá, yo, Matthew, no te apreciábamos. Te dábamos por sentado. Y cuando nos lo recordaste, nos ofendimos en lugar de pedir perdón. Sentí un nudo en la garganta. Mamá, no, espera, levantó la mano. Déjame hablar. He pensado en ello todos los días de este año, en lo que te hicimos, en cómo nos aprovechamos de tu bondad. Y estoy tan avergonzada, Max, tan avergonzada. Se echó a llorar. Allí mismo junto a las estanterías de cereales, en el supermercado, una anciana con una cesta de productos baratos, llorando. Me acerqué y la abracé. Por primera vez en un año abracé a mi madre. Lo siento, me susurró al oído. Lo siento, por favor. Nos quedamos así hasta que se calmó. Luego me aparté y le sequé las lágrimas con una servilleta. Mamá, no puedo simplemente olvidar todo, le dije en voz baja. ¿Lo entiendes? Me duele mucho todavía. Lo sé, asintió. No te pido que lo olvides. Solo quiero que sepas que entiendo que me equivoqué. Intercambiamos nuestros números de teléfono, prometimos llamarnos. La vi ir hacia la caja con una cesta llena de los productos más baratos y me dolió el corazón. Esa noche le conté a Nolan lo de la reunión. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. No lo sé, respondí con sinceridad. Confusa. Ella se disculpó. ¿Pero es eso suficiente? Solo tú puedes decidirlo, dijo mientras me abrazaba. Mi madre empezó a llamar por teléfono, no muy a menudo, una vez a la semana, a veces menos. Hablábamos brevemente, con cautela, como si estuviéramos caminando por un campo minado. Ella me contaba cosas de su vida, su trabajo como tutora, lo difícil que era vivir 3 personas en un apartamento de una sola habitación, que Matthew no encontraba trabajo. Yo la escuchaba, pero no le ofrecía ayuda. Esta vez no. Un mes después mi padre empezó a escribirme. No llamaba, escribía mensajes cortos, al principio formales. Max, ¿cómo estás? He oído que te has comprometido. Enhorabuena. Mamá dice que a veces habláis. Eso está bien. Luego mensajes más largos. He pensado mucho este año en lo que hemos hecho. Nos hemos acostumbrado a que siempre estés ahí, a que siempre nos ayudes y hemos dejado de valorarlo. Lo dábamos por sentado. Ese fue nuestro mayor error. Leía esos mensajes y lloraba, en silencio para que Nolan no me oyera. Ese año el invierno llegó temprano. La primera nevada fue en noviembre. Estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando los copos blancos que caían, y de repente sentí que estaba lista para reunirme, para hablar, para intentarlo. Le escribí a mi madre. ¿Podríamos vernos? ¿Hablar?
Ella respondió en 5 minutos. Sí, por favor, sí. Quedamos en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Llegué primero, pedí un café, me senté en una mesa junto a la ventana y jugueteé nerviosamente con la servilleta. Entraron juntos mamá y papá, sin Matthew. Parecían viejos, cansados, como si hubieran envejecido 10 años en este último año. Nos saludamos con discreción, pidieron té. Nos quedamos sentados en silencio. Gracias por aceptar reunirte con nosotros, dijo finalmente papá. Yo también quería hacerlo, respondí en voz baja. ¿Otra pausa? Max, comenzó mamá. Queremos que sepas que entendemos que nos equivocamos. Nos hemos acostumbrado a ti. Nos hemos acostumbrado a que siempre ayudes sin pedir nada a cambio. Y hemos empezado a darlo por sentado. Cuando nos lo recordaste, continuó papá, en lugar de agradecimiento sentimos ofensa, como si nos estuvieras acusando de algo. Y solo teníamos que reconocer que hacías mucho y nosotros no lo valorábamos. Escuché mientras apretaba la taza de café. No quería quitaros la casa, dije en voz baja. Nunca lo quise. Solo quería una cosa, que me vierais, escucharme y respetarme. Lo sabemos, asintió mi madre con los ojos llenos de lágrimas. Ahora lo entendemos. Pero entonces no lo entendimos. ¿Y Matthew? Pregunté. ¿Él también lo entiende? Mis padres se miraron. Matthew sigue enfadado, suspiró mi padre. Te culpa de todo, de tu trabajo, del divorcio, de nuestra situación. No está preparado para hablar. Entonces, yo tampoco estoy preparada para hablar con él, dije, hasta que no reconozca que se equivocó. Lo entendemos, asintió mi madre. Hablamos durante otra hora sobre la vida, el trabajo, la futura boda con Nolan. Mamá lloró varias veces y papá le cogió la mano. Vi lo difícil que era para ellos, lo mucho que lo lamentaban, pero lamentarse no elimina el dolor. No puedo perdonar así como así, dije al final de la reunión. ¿Lo entienden? Todavía me duele, todavía me cuesta confiar en vosotros. Lo entendemos, dijo papá en voz baja. No te pedimos que nos perdones de inmediato, te pedimos una oportunidad para demostrarte que hemos cambiado. Lo pensé. De acuerdo, asentí. Una oportunidad, pero en mis condiciones. Nos reuniremos cuando yo esté lista. Hablaremos cuando yo quiera, sin Matthew hasta que se disculpe, y sin presiones. Sin presiones, asintió mamá. Lo prometemos. Nos despedimos, los vi alejarse por la calle, cogidos de la mano con la espalda encorvada. Unos ancianos que habían perdido su casa, a su hijo, su tranquilidad, por su propia ceguera. Nolan me esperaba en casa. Le conté sobre la reunión. Hiciste lo correcto, dijo. Les diste una oportunidad, pero pusiste límites. ¿Crees que alguna vez podré perdonarlos? Pregunté. Él me abrazó. No lo sé, mi amor, pero sé que lo estás intentando, y eso ya es mucho. El invierno pasó, llegó la primavera. Nos reuníamos con mis padres una vez al mes. Las conversaciones se volvían más fáciles, pero las heridas aún dolían. Matthew no llamaba ni escribía. Mis padres me contaron que había encontrado un nuevo trabajo y que vivía solo en un apartamento, que seguía enfadado, que le diera igual. Ya no voy a esperar a que alguien reconozca mi valor. Yo misma lo conozco. La boda fue tranquila, íntima, solo los amigos cercanos y mis padres. Yo los invité, no porque todo hubiera pasado, sino porque decidí intentar construir algo nuevo, no volver a lo antiguo, sino crear algo diferente. Mi madre lloró en la boda, mi padre la cogió de la mano, me miraban con tanta nostalgia, con tanto amor, que a mí también me entraron ganas de llorar, pero sonreí. Estaba junto a Nolan, le cogía de la mano y sentía que estaba en el camino correcto. No era fácil, pero era el camino correcto. Verano, el primer año después de la boda. Nolan y yo vivimos en la casa, mi casa, ya no la siento vacía.
La hemos llenado de nuevos recuerdos, nuevas risas, nuevo calor. Mis padres vienen a veces a tomar café, hablamos con cautela, pero con sinceridad. Mamá a veces llora, se disculpa una y otra vez. Papá guarda silencio, pero veo arrepentimiento en sus ojos. Mateo aún no ha aparecido y yo he dejado de esperar. Una tarde estoy en la terraza de la casa mirando la puesta de sol. Nolan se acerca por detrás y me abraza. ¿En qué piensas? En la justicia, digo, en su precio. ¿Y? Me costó mi familia, digo en voz baja, pero me dio a mí misma. Me dio la comprensión de que soy digna de respeto, que mi bondad no es debilidad, que el amor por uno mismo es más importante que la comodidad ajena. Me besa en la sien. Eres la persona más fuerte que conozco. No me siento fuerte, me siento cansada, herida, pero viva. Ya no soy esa chica dócil que pagaba las facturas en silencio. Soy una mujer que se conoce a sí misma y eso es más valioso que cualquier casa. ¿Merecía la pena luchar por la justicia si eso destruyó a mi familia? No lo sé. A veces pienso que sí, a veces que no. ¿Se puede perdonar a quienes no te apreciaban? Quizás con el tiempo, siempre y cuando hayan cambiado de verdad. Pero la pregunta más importante es otra. ¿Puedes perdonarte a ti misma si no te defiendes? Y a esa pregunta sé la respuesta. No. Estoy en la terraza, cogida de la mano de Nolan, mirando el sol que se pone en el horizonte. La casa a mis espaldas es aquella por la que luché. La familia que tengo delante es la que estoy construyendo. Las heridas aún duelen, pero se curarán porque soy más fuerte de lo que pensaba, porque merezco amor, respeto y reconocimiento, porque yo soy yo y nadie dirá lo contrario.